Buenos días para todo el culto en español. ¿Cómo estuvieron? ¿La semana bien? Amén. Amén. Con la fuerza de Cristo pudimos vivir esta semana en paz, en tranquilidad y lleno de la bendición. Ahora también vamos a alabar a nuestro Señor con Jesús. Cantemos a Jesús. Vamos a alabar todos juntos. Fuerte, vamos a alabar al Señor. Así que vamos a cantar una vez más, lento, para que podamos aprender. Empezamos. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Dios de mi corazón, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, a Jesús. Vamos a cantar siguiente alabanza. Jesús es el Cristo. Esta sí ya sabemos todo, y así que cantamos con toda la fuerza. Alabamos a nuestro Señor. Amén. Amén. Sola
de Dios. Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él, y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser, como las olas desvanecer. Mientras viva este mundo, hasta yo proclamaré: Jesús es Cristo. mientras viva en este mundo, mientras viva en este mundo, Hasta yo le proclamaré: Jesús es Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todo alabaré: Jesús es Cristo es. amén. ¿Están alegres? Amén. ¿Están alegres venir a entregar este culto a nuestro Señor? Amén. Amén. Esta confesión es muy importante. Solamente teniendo en nuestro corazón de decir: Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, y entonces ya está, se terminó todo y todo nuestro problema se terminará. Amén. Amén. Así que vamos a alabar última alabanza, renuévame, y empezamos este culto en español. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. necesita más de ti. Una vez más, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser Porque cambiado. todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén. Todos los que tenemos en nuestros corazones, todos los pensamientos que estamos teniendo, quiero que a través de este culto tengan la restauración y que podamos buscar más a nuestro Señor, ¿sí? Y recibir una gran bendición y glorificar a nuestro Señor. Amén. Vamos a confesar todo junto el credo apostólico.
Vamos a confesar nuestra confesión de fe a través del credo apostólico. Empezamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. En este momento va a pasar la diaconisa Hee Jong-chan y va a orar por nosotros. 살아계신 하나님 아버지, 전적인 하나님의 은혜로 자녀 삼으시고 왕같은 제사장으로 부르신 구원의 축복에 감사드립니다. Señor viviente, le damos gracias en este momento por llamarnos como hijo de Dios y como llamarnos como Rey de los Reyes y darnos esta bendición a nosotros. 하나님이 행하시는 전도, 선교 흐름 속에 저희를 불러주시고 주신 사명을 은혜로 감당하는 은혜가 이끄는 삶을 살게 하옵소서. 이 시대의 재앙막을 오직 한 가지 답인 복음의 언약을 깨닫게 하신 은혜에 감사합니다. También le damos agradecimiento por llamarnos en la evangelización, en la misión, en la corriente de la evangelización, en la misión, y gracias por ocupar esta misión a través de lleno de gracia y vivir con lleno de gracia para ocupar esta misión. A través de este mensaje, este pacto por este evangelio, háganos detener este desastre que viene en esta época. 주님의 전지전능하심을 믿고 말씀을 즉시로 순종하며 하나님의 스케일을 체험하는 예수 그리스도의 절대 제자로 당당히 서게 하시고 예수 그리스도의 유일성을 붙잡고 복음의 동역자가 되어 힘이 되고 서로를 세우는 영적 동반자 하나님 나라 확장의 산 증인의 삶을 살게 하옵소서. Háganos disfrutar y creer en nuestro Señor Todopoderoso y háganos experimentar la escala de Dios y que podamos establecernos como absoluto discípulo de Jesucristo, tomando la unicidad de Jesucristo y que podamos ser obreros para acompañar el ministerio de nuestro Señor y que podamos ayudar entre unos a otros y que podamos ser un discípulo vivo para el reino de Dios. 예배를 삶의 우선순위로 두고 영적으로 깨어있어 함께 모여 영과 진리로 예배 기도하며 부활하신 예수님을 내리고 세태를 갖추는 단역의 모델 되게 하옵소서. Y también háganos que nuestra prioridad sea el culto en nuestra vida y que podamos estar despiertos espiritualmente y que podamos entregar el culto con la verdad y con el espíritu, orando, disfrutando a Jesús de resurrección y que nosotros podamos ser un modelo de innovación de establecer el molde nuevo. 오직 그리스도 하나님 나라 성령으로 결론나게 하시고 참 복음의 말씀이 각인뿌리 체질화되어 염려 걱정 없이 참 자유를 누리며 예수 생명의 가치를 증가하는 예수 그리스도의 절대 제자 되게 하옵소서. Háganos tener conclusión en nuestra vida a través de solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo y que la palabra, este evangelio sea grabado, enraizado, naturalizado en nuestro cuerpo y que no tengamos preocupaciones, ansiedad y háganos disfrutar verdadera paz y que podamos declarar la vida de Jesús y que podamos ser absoluto discípulo de Jesucristo. 스페인어 예배부 성도님들이 오직 그리스도로 치유받고 여로 인하여 기쁨을 누리며 힘을 얻어 237 복음화의 24 제자로 세워지게 하시고 복음을 듣지 못한 민족 전파되지 않은 곳에
좋은 소식이 전파되는 복음 운동의 예배부로 인도하여 주옵소서. Que todos los creyentes del culto español puedan tener sanidad a través de la palabra de Jehová y disfrutar este gozo y esta fuerza a través de Jesucristo, y que podamos establecer como discípulo 24 para la evangelización de 237 naciones, y por eso que podamos transmitir a los naciones que nunca habían escuchado el Evangelio y a los lugares nunca habían escuchado la palabra, y que puedan ser un culto en español de evangelización. 세상 끝날까지 함께 하시니 감사드립니다. 예수 그리스도의 절대 제자로 영원한 곳에 올인하고 생명 걸게 하시며 오직 그리스도로 결론난 인생 되게 하옵소서. 인생의 주권이 주께 있음을 날마다 고백하며 주께 붙잡힌 삶을 살길 원합니다. Señor, le damos gracias en este momento porque está con nosotros hasta fin de la tierra, y que gracias por recibirnos como absolutos discípulos, y que podamos dar nuestra vida por el Evangelio, y que podamos tener una vida de conclusión a través de solo Cristo, y que háganos saber que absoluta soberanía de Dios, háganos tener en cuenta absoluta soberanía de Dios, y que podamos vivir una vida aferrado en Jesucristo. 스페인어 예배부 신동인 전도사님께 성령 충만과 오력을 부어주시고 성령 인도 가운데 사역을 돕는 로마서 16장의 만남의 축복이 임하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Danos 5 poderes y lleno del Espíritu Santo al asistente pastor Pablo Shin, y que puedan tener un encuentro de obreros como Romanos capítulo 16, y que puedan ministrar juntos en medio de la guía del Espíritu Santo. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar la lectura bíblica de hoy. Es el versículo Mateos capítulo 10, versículo 1 al 4. Es el mismo versículo de la semana pasada. Ya venimos 4 domingos con el mismo versículo. Buscamos Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Ahí va a salir en la pantalla. Vamos a buscar capítulo 10, 1 al 4. Vamos a leer todo junto. Empezamos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, y el que también le entregó. Amén. Vamos a confesar nuestra confesión de fe, Mateo 16, 16. Vamos a confesar todos juntos. Confesamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar entre hermanos y hermanas, y los que están entregando un culto en vivo o por internet, ponen imagen. Digan conmigo, decimos, seamos un testigo de resurrección. Seamos un testigo de resurrección. Amén. Entonces, si somos testigos de la resurrección, somos todos discípulos de Cristo. Amén. Porque si nosotros declaramos la resurrección de Cristo, si podemos transmitir eso, somos absolutos discípulos. Amén.
Porque en este mundo hay muchas religiones, pero muchos no creen en resurrección. Hoy, como dijo el pastor, hay muchas sectas, idolatrías, Shincheonji, Imani, hay muchos lugares, dicen que él no va a morir nunca. Pero ustedes, como ya saben, ya murieron, y entonces ellos al morir le dicen que va a resucitar. Pero el líder de Shincheonji o Imani, quien sea, no está resucitando. Así que el único quien resucitó en este mundo es Jesucristo. Amén. Tenemos que tener grabado eso en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Amén. Hoy el título es Absoluto Discípulo, es parte 4, ¿sí? Esto es última parte de esta serie de Absoluto Discípulos. Y estamos finalizando esta serie. Podemos ver que, como le dijimos semana pasada, en los discípulos de Jesucristo podemos dividir en 3 grupos grandes. Como el primer mensaje, el primer grupo es Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, son así 4. Y después el segundo grupo es Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Y después el tercer grupo, lo que vamos a ver hoy, el último grupo es el Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón Cananista y Judas Iscariote. ¿Sí? Podemos dividir así en 3 grupos grandes. Si vemos bien aquí, esta formación del grupo, podemos decir que no es casualidad. No fue escrito en órdenes. Ustedes pueden ver, cuando lo lee, el orden se coincide, primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. No es casualidad, sino se caracteriza porque está compuesto para ayudar entre los débiles. O sea, están compuestos en 3 grupos entre que puedan ayudar mejor, ¿sí? O sea, todo tiene un significado. Ejemplo, Megado me puede ayudar mejor a mí, pero Máxima no a mí. Máxima puede ayudar mejor a Rito. Ejemplo, está dividido así en 3 grupos que se puedan entenderse más entre ellos y que puedan hacer el ministerio juntos. Amén. Es completar, llenar las debilidades de nuestros compañeros, nuestros amigos. Amén. ¿Por qué ayudamos y nosotros llenamos la debilidad del otro? Para que ellos puedan hacer el ministerio de manera efectiva. Amén. Para que puedan hacer mejor ese ministerio. Primer grupo está compuesto por los hermanos, y ellos eran que estaban más cerca del ministerio de Jesús. El primer grupo, quienes que dijimos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, ellos 4 eran el que más cerca estaba con Jesús. En el ministerio de Jesús eran los 4 que más cerca andaba con Jesús. Y el segundo grupo, el primer grupo y el segundo grupo podemos decir, eran discípulos que tenían muchos cuidados. El primer grupo, como le dije, Pedro tiene un carácter fuerte. Pero el segundo grupo eran los discípulos que tenían buenos cuidados. Hacían todas las cosas seriamente, estudiaban todo, a ver si esto era correcto. O sea, en una palabra podemos decir que el segundo grupo era un grupo intelectuales, eran inteligentes. Y los discípulos que vamos a ver hoy, como última parte, ustedes ya conocerán Judas Iscariote. Sacando Judas Iscariote, el resto 3 discípulos no son muy reconocidos. Ustedes habrán escuchado los nombres, pero ningún momento vimos el ministerio de ellos y podemos ver que no resaltan en ninguna parte de la Biblia. Pero ustedes lo que tienen que saber es, lo importante es, si no estuvieran ellos 3,
no se completarían los 12 discípulos. ¿Sí? Aquí esto es muy importante. Si de los 12 discípulos, si no existirían estos 3, o los 4, los 2, los 1, lo que sea, si falta un discípulo, no serían 12 discípulos. Por eso, ustedes los creyentes tienen que saber y estar aferrados a esta verdad. ¿Qué quiere decir? Viniendo a nosotros, no importa nuestras situaciones, nuestros ambientes que estamos viviendo, en lugares donde estamos, si nosotros lo que tiene que saber es que Dios llamó a cada uno de nosotros para formalizar este grupo, esta comunidad del culto en español. Amén. ¿Qué quiere decir? Todos son muy importantes. ¿Sí? No hay ni uno que haya venido de casualidad. No hay ni uno que haya juntado entre nosotros para que formalice esta comunidad en culto español. Amén. Tiene que tener esto en claro, ¿sí? Nosotros somos una parte de esta comunidad de la iglesia Yehuam. Pertenezcamos en culto en español, o en culto ruso, en culto china, donde sea, somos miembro muy importante que para formalizar la comunidad de la iglesia Yehuam. Amén. Siempre tiene que pensar que cada uno son muy importantes en este grupo en español, ¿sí? No, yo a ustedes lo pienso muy valioso, ¿sí? No porque sea asistente pastor el que dirige este culto, sino de verdad son muy valiosos. Ustedes también, entre ustedes son muy valiosos, amén. Siempre tenemos que pensarlo y tratarlo así, amén. Pero a veces nosotros tenemos este pensamiento. No importa, hay muchas personas en la iglesia Yehuam, aunque falte yo, no pasa nada, nadie se dará cuenta. O acá en el culto español no hay asiento, ejemplo, aunque no vayan, mejor, le dejo un lugar para otro, no. Esos pensamientos que dan son los pensamientos que molesta para nuestro crecimiento espiritual. Amén. O sea, esas son las voces de Satanás que nos está engañando. ¿Para qué vas? Tú no eres nadie. Aunque vayas ahí, sos extranjero. Nadie te va a dar bolilla. No. Aunque vayas ahí, si no sabes hablar español, ¿para qué vas a ese culto en español? A un coreano, ¿no? ¿Para qué vas al culto español si ni hablas, ni hola puedes decir? Pero espero que no sean engañados. Amén. Esos son engaños de Satanás. Como le dije, son muy importantes, muy valiosos delante de nuestro Dios. Amén. No sean engañados, ¿sí? No dejen que frene nuestro crecimiento espiritual. Amén. No escuchen. Esos pensamientos son los pensamientos que molestan a nosotros. Amén. Ustedes tienen que tener esta identidad seguramente. De decir, si falto yo, si hoy no voy, no va a haber gente. Y si no voy yo, la comunidad del culto español no se va a formalizar. Si falto yo, no podremos tocar piano para este culto. Si falto yo, no podré tocar la guitarra, ¿no? Si falto yo, no podré hacer gente que haga ofrenda. Por eso ustedes siempre tienen que tener ese pensamiento que son integrantes, parte muy importante de la comunidad de la iglesia Yehuam. Amén. Si ustedes tienen este centro espiritual, si tienen este corazón centro espiritual, aunque mientras estemos haciendo una de fe, andando alrededor, cerca, nunca soy protagonista, pero estoy ahí. En algún lado estoy en la iglesia. Pero aunque esté dando vuelta y sienta no una parte de la iglesia, no importa, ustedes oren. Ahí no sean engañados por Satanás, sino
que seguramente hay un horario exacto de Dios, va a llegar un tiempo exacto de Dios que ustedes van a ser protagonistas para salvar a 237 naciones. Amén. Aunque ahora yo no soy nadie. Si yo vine a trabajar Corea, o yo vine a devocionar porque no había gente en el culto en español, no. Eso son los pensamientos de Satanás, ¿sí? Ustedes están siendo entrenados para ese horario exacto de Dios, para ser instrumento de la obra de Dios. Amén. Ese pensamiento es muy importante. Espero que nunca se olviden que cada uno de ustedes son existencia muy valioso, honrables, y lo mejor es quienes son que obtuvieron la salvación. Amén. Esto nosotros muchas veces nos olvidamos quienes somos salvos, que tenemos la salvación. Pero no, mucha gente del mundo no sabe esta verdad y están muriéndose todos los días y están cayendo en el infierno. Así que espero que ustedes sepan esta valiosa salvación que Jesús pagó por nosotros. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español que a través de la palabra de hoy puedan saber quienes somos una existencia muy valiosa y que podamos establecer como testigo absoluto de Cristo. Amén. Como punto 1 es devocionador fiel. Como ustedes acabamos de hablar, el último grupo de los discípulos de Jesús empieza desde Jacobo, hijo de Alfeo, y como le dije otro día, discípulo de Jesús, existían dos Jacobo, por eso se diferenciaba por el nombre de su padre. Por eso al principio que vimos era Jacobo, hijo de Zebedeo, y ahora el que vamos a ver es Jacobo, hijo de Alfeo. Pero este Jacobo, hijo de Alfeo, tenía otros nombres también, que se llamó Jacobo menor, Jacobo el menor. En Marcos 15:40 podemos ver ese nombre. Cuando Jesús estaba antes de ser crucificado, había mujeres mirando de lejos, entre ellas estaba Jacobo menor. Está hablando en Marcos capítulo 15:40. Nosotros no sabemos por qué se llamó Jacobo el menor. En la Biblia no aparece. Por ahí podemos pensar que por ser petizo se llamó Jacobo el menor, o tenía menor edad, se llamó Jacobo el menor, o tenía pensamiento muy negativo, Jacobo menor. No sé por qué se habrá llamado Jacobo menor, pero lo importante de acá es que este Jacobo, supongamos cualquier forma que supongamos, era un discípulo que no resaltaba en ningún momento, ¿sí? Y también aparece el discípulo Tadeo, pero tampoco era reconocido en la Biblia. En verdad, su nombre era Judas, pero para no confundir con Judas Iscariote, se llamó Tadeo. Pero Tadeo sale única sola parte en la Biblia donde antes de ser crucificado Jesús, sale el único diálogo Tadeo con Jesús. Y dice así Tadeo a Jesús: le dijo Judas, no el Iscariote. Aclara en la Biblia que no es Judas Iscariote, sino es Tadeo. Judas, no Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué si es Mesías usted? Si es Mesías, ¿por qué va a morir? Tiene que venir como Mesías, tiene que
romper toda la fuerza de Roma y ser rey de los reyes. ¿Qué quiere decir? Ellos, Tadeo tenía un pensamiento tradicional de Mesías. O sea, en ese momento, todos los judíos tenían ese pensamiento de Mesías. Pensaban, cuando venía Mesías se terminaba todo. No va a ser libre de la opresión de soldados romanos. O sea, ellos pensaban que iba a terminar todos los sufrimientos bajo Roma. Por eso no entendía por qué Jesús, siendo Mesías, tenía que morir. Esa es la única parte que hace pregunta Tadeo a Jesús. ¿Qué quiere decir? Estaba lleno de pensamiento democrático de salvar de la opresión romana. O sea, los pensamientos de ellos, todo era, Mesías no es Mesías, es Mesías va a venir para salvar de la opresión romana. Eso es la idea que tenían todos los judíos. Y también estaba el discípulo Simón el cananista. Él era un discípulo que solamente está anotado en la Biblia. No sale en la parte, en ningún lado sale su nombre nada más. Pero hay una palabra que pudimos conocer a él, es en Lucas capítulo 6, 15. Aparece como Simón el celote. En esa época habían 4 grupos, o sea, 4 tribus, 4 regiones que se llamaban. Primer grupo era fariseos, segundo saduceos, y el tercero era esenios, y el último es celote. Habían 4 tribus, pero de esos 4 tribus, los celotes eran más fuertes, porque ellos solo que andaban con la espada y enfrentaban en la opresión romana. O sea, ellos totalmente era concentrado en pensamiento en sí mismo, y ellos eran nacionalistas y pensaban mucho en su tribu celote, y ellos eran muy valientes, mataban a todo lo que estaban en lado del soldado romano, mataban y después se escondían en otros grupos. Por eso ellos eran muy valientes y eran muy nacionalistas pensando sus tribus. Por eso los celotes tenían un papel como una asociación secreta, y también podemos ver que Simón está muy orgulloso de ser celote y sentía un gran amor de ser celote. Pero ellos, los 3 discípulos, como podemos ver, están anotados solamente su nombre en la Biblia, pero podemos ver que ellos eran totalmente fieles y eran obedientes. Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo, Tadeo, Simón cananista, ellos los 3 eran muy fieles. O sea, ustedes como ven, por su tribu ellos podían hacer todo lo que podían hacer. Los 3 discípulos todos tenían la pasión de que su nación tenga la libertad bajo el dominio de Roma. Ellos amaban mucho su país y ellos hacían todo lo posible para ser libres debajo del dominio de Roma. Por eso, su pensamiento era estar libre de la colonia romana. Estar libre, cuidaban su tribu, su nación. Pero, ¿qué pasó a ellos 3? Después de la resurrección de Jesucristo, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y cuando recibe el Espíritu Santo, esa pasión, esa dirección de salvar, ser libre bajo Roma, se cambió totalmente para la pasión de evangelización. Amén. Después de ver la muerte de Jesucristo, después de ver la resurrección de Jesucristo, la pasión que ellos tenían por su pueblo se cambió por la pasión de la evangelización mundial. Amén.
Por eso, viendo, podemos ver que de su vida vivían una vida de introducción. Se cambió a una vida principal de ampliación del reino de Dios. Amén. También el Jacobo, el menor, hizo un papel muy importante en Jerusalén. Evangelizó a Siria y regresó a Jerusalén y vivió una vida de evangelista y recibió su martirio. O sea, ¿qué está hablando? Estos 3 discípulos no se resaltaban como Pedro, como Juan, pero ellos murieron evangelizando en el campo de ellos. Amén. Podemos ver que Tadeo también vivió una vida de testigo después de que se ascendió Jesús y hizo su evangelismo junto con Natanael, que vimos el domingo pasado. Hizo su evangelización en Turquía en actual y evangelizó Armenia y recibió su martirio en Siria. Simón también transmitió el evangelio. Simón es Tadeo, ¿sí? Simón el cananista también transmitió el evangelio al norte de África y recibió su martirio en Persia. O sea, podemos ver que ellos dio su vida evangelizándose en los lugares donde estaban ellos. Amén. ¿Ustedes pueden dar su vida por este evangelio? Amén. Amén. Va a ser como su fe. Amén. Pero, ¿qué dijimos? Este momento no es el momento de hacer martirio, sino hacer la evangelización mundial. Amén. O sea, en una palabra, ellos no eran resaltados y eran muy débiles, pero eran discípulos ocultos de Jesucristo. Amén. Si vemos en Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué ellos dieron su vida evangelizando? ¿Por qué hoy en día hay muchos misioneros en muchos lugares, reciben martirio transmitiendo el evangelio? Acá dice en este Apocalipsis 2:10, ¿qué dice? Dios nos va a dar la corona de la vida. Amén. Cuando nosotros muramos, en el cielo nos espera nuestro Dios con grandes premios, con corona de vida. Imagínense ustedes, este corona de vida no es corona de virus, sino corona de vida. Está esperando con una corona a nosotros para felicitarnos. Y esta gloria es incomparable de lo que estamos sufriendo en este mundo. Amén. Por eso ellos, los discípulos, no tenían miedo de morir por Cristo, porque ellos sabían esta verdad, que ellos iban a recibir corona de vida en el cielo. Como esto, muchas personas pueden ir lugar, muchas personas pueden venir a la iglesia, quien sea creyente, quien no sea creyente, o como sean, pueden venir y escuchar la palabra, pero solamente pueden ir en lugar de martirio, solamente los discípulos. Amén. ¿Qué quiere decir? Muchas multitudes pueden venir a escuchar la palabra de Dios, pero solamente los discípulos pueden ir al lugar de martirio. Eso quiere decir que cuando creemos, ustedes habrán escuchado algún caso así. Hay muchas personas que, yo estaba bien, pero al ir a la iglesia, me vienen cosas peores. Tengo problemas, me vienen estos problemas, esto. No iré más a la iglesia. Hay casos así, ¿no? Pero ustedes no tienen que ser engañados en esas situaciones. ¿Por qué?
porque la corona de vida nos está esperando en el cielo. Amén. O sea, si nosotros viviendo en este mundo, Jesús también sufrió y murió en la cruz. Nosotros también viviendo en este mundo, para esta corona, para el premio que vamos a recibir, está hablando que tenemos que sufrir junto con Jesús. Amén. Y está hablando que ese sufrimiento es incomparable el premio que está esperando en nuestro cielo. Es incomparable. Un absoluto discípulo tiene que ir en los lugares de sufrimiento por el Evangelio. Amén. Por eso en Romanos 8, 17, 18 dice que para recibir gloria junto con Cristo, tenemos que recibir junto el sufrimiento. Amén. Para recibir la gloria de Cristo, tenemos que recibir junto sufrimiento con Cristo. Pero esa gloria y el sufrimiento es incomparable, ¿sí? Hay una diferencia muy grande. Así que quiero que nosotros vivamos, aunque suframos, ¿cuánto vamos a sufrir en este mundo, no? Si sufrimos, más que Jesús vamos a sufrir, vamos a ser crucificados, no. Si pensamos el sufrimiento de Jesucristo por nosotros, este sufrimiento, este mundo no es nada. Así que espero que nosotros todos suframos por este evangelio para obtener la corona de vida del cielo. Amén. Por eso tenemos que vivir pensando en nuestros futuros. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español que acordamos que nuestra gloria de corona está en el cielo y que podamos estar firmemente parados como un evangelista fiel por el evangelio. Amén. Como el punto 2 es testigo de resurrección. Hoy antes de empezar saludamos, seamos testigos de la resurrección. Eso es el parte 2, seamos testigos de resurrección. Aparece como último discípulo, como ustedes ya saben, Judas Iscariote. ¿Quién es? Es el que vendió a Jesús a 30 piezas de plata. Vende y entrega a Jesús por 30 piezas de plata Judas Iscariote. Y al final termina su vida trágico, cortándose su vida. Es el único discípulo que no murió por martirio, sino murió suicidándose él mismo. Jesús, señalando a Judas Iscariote, le dice, era mejor que no hubiera nacido Judas, porque termina una vida muy de tragedia, termina su vida que no podemos entender. Él, como otro discípulo, estuvo 3 años junto con Jesús, mirando los milagros, escuchando la palabra de Jesús. Es el único discípulo que no pudo renacer. Tenía una vida totalmente fracasado y lleno de pena. Y entonces Judas Iscariote, ¿por qué tuvo una vida así? Mucha gente hoy en día, cuando hablamos Judas Iscariote, está muy mal interpretando, está muy confundido. Dice, Judas Iscariote también al principio era buen creyente, era buen discípulo, pero con el tiempo se tuvo la caída de ser discípulo. Pero no, eso es totalmente equivocado. Judas, desde el principio, apenas cuando fue junto con Jesús, él no tenía fe verdadera hacia Jesús. Solamente se hacía el que tenía fe, se hacía el que creía a Jesús. Y eso en este momento que decimos, una vida religiosa. O sea, Judas Iscariote tenía una vida religiosa. Se hacía un creyente, se hacía el que hacía algo, pero no era para Dios, no era para Jesús. Si vemos el libro Juan, capítulo 13, vemos cuando Jesús le lava los pies a su discípulo,
cuando le llega turno de Pedro, ¿qué pasa? Pedro rechaza. ¿Por qué? ¿Cómo? Jesús, usted me puede lavar los pies. Entonces Jesús le contesta, si no te lavaré, no tendré parte conmigo. O sea, si yo no te lavo tu pie, no tiene nada que ver conmigo. Y entonces Pedro, ustedes como ya saben el carácter Pedro, era fuerte y era apurado, le dice, Señor, entonces no solo mi pie, lávame también las manos y la cabeza. Él quería recibir mucha bendición. Y entonces Jesús le contesta, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué quiere decir? Los que ya son salvos no tienen que recibir otra vez la salvación, sino solamente lavar los pies. Amén. Y Jesús le contesta, y vosotros limpios estáis. O sea, Pedro, ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Qué quiere decir? Porque sabía quién le iba a entregar. Jesús ya sabía que Judas Iscariote iba a entregar a él. ¿Sí? Ser limpio, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está perdonado nuestros pecados y que estamos salvos, ¿sí? Nosotros somos limpios, amén. Nosotros delante de Jesús somos todos limpios, amén. Pero Judas Iscariote no tenía experiencia de renacimiento, o sea, no era limpio delante de Jesús. En una palabra, Judas Iscariote hizo otra vez su vida religiosa que no tenía vida de Jesús. Amén. No tenemos que vivir una vida como Judas Iscariotes. No tenemos que venir a la iglesia para que se vea un buen creyente, sino realmente tenemos que venir como discípulos de Jesucristo. Amén. Si vemos en Mateo capítulo 27, Judas se lamenta de haber entregado a Jesús. Pero el gran problema decisivo de Judas era que no se arrepintió. Tenía pena grande de haber entregado a Jesús, pero no tenía arrepentimientos. Pedro también negó 3 veces a Jesús cuando estaba cerca, pero Pedro arrepintió. Muchos discípulos se habían equivocado, pero arrepintió y pudieron vivir una vida de martirio, yéndose a evangelizar a todas las naciones. Pero el gran problema de Judas Iscariote, que sentía una pena, pero no tenía arrepentimiento. Amén. Solamente él tenía que arrepentirse y ir hacia Dios. Entonces se iba a terminar todo, pero él decide colgarse su cuello y tiró su pieza de plata que había recibido en el santuario y muere, se suicida. O sea, él vivió una vida centralizado en él mismo. O sea, él siempre decidió todo. Decidió entregar a Jesús, decidió matarse solo, decidió tirar lo que había recibido. O sea, no hay que vivir una vida concentrado en nosotros. Amén. Tenemos que vivir una vida guiado por la palabra de Jesucristo. Amén. Pero lo peor es, hoy el pastor también habló, Judas Iscariote se colgó en un árbol, su cuello, pero al pesar, después de la muerte, se cayó, se cortó el árbol y dice que se le explotó todo el intestino que tenía. O sea, vean el fin de un discípulo que no creía verdaderamente a Jesús. ¿Sí? Es así. Si nosotros creemos verdaderamente a nuestro Jesús, obtenemos la gloria y corona de la vida. Pero si no creemos verdaderamente, si hacemos una vida de religioso, al final es esto, ¿sí? Y imagínate, y después nos vamos al infierno y vivimos eternamente sufriendo.
Así que espero que todos nosotros seamos un absoluto discípulo verdadero. Amén. Y al suicidarse, Judas faltaba un discípulo. Entonces, para completar, en la iglesia primitiva, para completar un discípulo más, ellos eligen a Matías. Pero, ¿cuál era la condición de ser discípulo de Jesús? En Hechos 1:22 dice así: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es lo que confesamos hoy. Tenía que ser, para ser discípulo de Jesús, tenía que ser un discípulo de testigo de la resurrección. Amén. El núcleo de esta palabra podemos ver: para ser absoluto discípulo de Cristo, tiene que ser un testigo de la resurrección. Un discípulo que podía completar esto era Matías. Por eso ellos eligen a Matías. Y en la Biblia no sale el ministerio de Matías claramente, pero Matías también, con otros discípulos, viajó a Etiopía transmitiendo el Evangelio y recibe también su martirio, evangelizando en muchas naciones. Como esto, hay un plan especial de Dios hacia nosotros. Mirando esto, ¿ustedes qué piensan? Matías, que fue el 12º discípulo, también recibe su martirio. Entonces nosotros, mirando esto, a nosotros, cada uno de nosotros tiene un plan grande de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también tenemos que ser el 12º discípulo de Cristo. Amén. Eso es lo que está hablando Dios en este momento a nosotros. Tenemos que ser un discípulo 12º que decimos la redención y la resurrección de Jesucristo. Tenemos que transmitir esto a otro discípulo. Entonces ese discípulo transmite a otro discípulo, se nace otro discípulo, continúa esto. Amén. Y también ustedes cuando ven Hechos, hay hasta capítulo 28, pero en Hechos capítulo 28 no finaliza. Tenemos que continuarlo el libro Hechos capítulo 28. O sea, nosotros siendo un discípulo 12º, tenemos que ir escribiendo el testimonio desde capítulo 29. Amén. Eso es la misión que Dios nos está dando en este momento. Amén. Espero que nosotros todos seamos 12º discípulo para salvar a 237 naciones. Oro para todos los creyentes del culto en español, que sin falta seamos el 12º discípulo para salvar a los 237 naciones. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por llamarnos de nuevo en este lugar santo para entregar, para glorificar este culto a nuestro Dios. Señor, aunque seamos débiles, úsenos a nosotros y háganos tener una vida de devocionador para la gloria y para que podamos obtener corona de vida y que podamos ser fiel y obediente a la palabra de Dios y que todos nosotros seamos el 12º discípulo para continuar escribiendo el libro Hechos capítulo 29 y que seamos un absoluto discípulo para salvar a 237 naciones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar ofrenda. Nadie como tú.
gracias por este momento. Gracias por dar esta economía para entregar a nuestro Señor, para ser utilizado para la evangelización mundial, Señor. Recibe esta ofrenda nuestra que entregamos y que esta ofrenda sea utilizado en todos los lugares donde nunca escucharon la palabra del Señor. Señor, danos una economía de la luz a todos los creyentes del culto español y que puedan entregar a nuestro Dios abundantemente, glorificando a nuestro Señor. También, Señor, en este momento, si hay, danos la sanidad a través de la palabra. También háganos tener en nuestros corazones abrazar la palabra misión y de ser un absoluto discípulo y que podamos entregar nuestra vida evangelizando a las naciones y a los lugares vacíos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a declarar juntos Padre nuestro. Terminamos el culto. Empezamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias. Hay anuncios. Espero que ustedes está faltando muchos creyentes de multicultura. Quiero que ustedes, aunque no puedan transmitir bien, manden un mensaje, un teléfono para que puedan asistir, porque por este corona, al frenarse para restaurar otra vez el culto, parece que le está costando a muchos multiculturas. Por eso necesito antes muchas oraciones por ellos y quiero que den atención a ellos y hablarle una buena palabra, ¿sí? O los hermanos Megado, Máxima también puede escribirle un mensaje para que pueda asistir. Y también otra buena noticia es que desde semana pasada Megado está entregando el culto de los jóvenes. Quiero que ustedes oren mucho para que él pueda adaptarse bien, sin presión, y que pueda tener muchos amigos y que pueda tener un crecimiento espiritual más concentrado, ¿sí? Igual tú eres parte del culto español primero. El segundo es parte del grupo de los jóvenes, así que igual nosotros también tenemos muchos entrenamientos, así que... Y también hay otro anuncio aquí. Hay bautismo en esta vez. Desde hoy empezó el estudio, así que la gente que quiere ser bautizado o bautizada, me avisan y pueden hacer. ¿Sí? Me avisan y entonces vamos a ser bautizado y vamos a dar el cargo de ser diaconisa o diácono. Tiene que ser bautizado primero y después tiene que ser casado. Así que ese requisito está bravo. Así que también oren mucho. Ok, bueno, muchas gracias. Terminamos el culto.